Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical, en este día en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, es decir, tres personas, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Nosotros en otra oportunidad, cuando estuvimos explicando los otros días, principalmente el día de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión, la solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés, nosotros ya más o menos fuimos indicando algunos elementos a lo que hoy celebramos, ¿verdad? De lo que hoy celebramos, que es la solemnidad de la Santísima Trinidad. Nosotros decíamos, según la teología de Lucas principalmente, es la que mejor nos muestra este aspecto de un Dios Padre, primera persona, que tiene el primer tiempo, digámosle de esta manera, de su acción, de su accionar, que es todo el Antiguo Testamento, según Lucas. El segundo tiempo decíamos que es Dios Hijo, Jesús, o mejor dicho, Dios que se encarna en la persona del Hijo, ¿verdad? O sea, el Hijo que se encarna en la persona de Jesús. Dios Padre siempre, entonces, en su accionar. Y después Dios mismo, ¿verdad?, que actúa. Y ahora en el tercer tiempo, que sería la presencia del Espíritu Santo, que envía al Paráclito. Hape Paráclito Picomañan de Yaecuri es la iglesia, ¿verdad? O sea, somos nosotros mismos que hacemos presente la acción de Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo y que lo ponemos en este tercer tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Somos los responsables directos, entonces, de que Dios esté en el mundo, de que Dios actúe en el mundo. Así entonces, mirando con esta clave de lectura, con esta llavecita, vamos a mirar estas lecturas. La primera que nosotros utilizamos del libro de los Proverbios, capítulo 8, 22 al 31, así dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada antes de formar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas, todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra. Jugaba con los hijos de los hombres. Qué interesante, entonces, estamos en el libro de los Proverbios, capítulo 8, ciertamente. El concepto de Santísima Trinidad es un concepto teológico, es decir, aparece ya con los padres de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero ¿de dónde sale este concepto de Santísima Trinidad? Este es un concepto teológico, es decir, sale desde una reflexión, desde la palabra de Dios, ciertamente. Como yo les dije, la misma teología de Lucas nos va enseñando y nos va mostrando que hay como un primer tiempo donde Dios Padre, un segundo tiempo como el Hijo, Salvador, con una función específica, ¿verdad? Y la tercera, que es el tiempo de la Iglesia, Hechos de los Apóstoles. Lucas lo presenta muy claramente. Y desde ahí, entonces, la Iglesia siempre propuso y siempre celebró o siempre entendió desde los padres de la Iglesia una acción constante de Dios en la vida del hombre. Apean entonces la ñandeña entende ponana, apeya entonces ñandeña mañana, peñandere cobemba, ella pañandea veía lleva. Es un Dios misericordioso, por lo tanto, todo ese primer tiempo. Es un Dios como Padre, ¿verdad? Es un Dios Hijo que justamente se encarna. Nosotros hemos hablado muchísimo, ¿verdad?, de la acción del Espíritu, de la acción de Jesús, la acción de Dios Hijo.
que se encarna, la kenosis, oñemomiri, oñemomishi, entonces entra, se anonada, decíamos, se hace nada y dice el anonadamiento. Oñemomishi, hoy que peñan de pirebe, hoy que pirebe, y la gente, dicen hoy que pirebe, y quiere decir, imagínense el misterio, es algo insondable, algo demasiado grande, ¿verdad? Quiere decir que Dios mismo entra en nuestra historia. Y esto, queridos hermanos, Dios se hace hombre, Dios se hace como nosotros, toma nuestra carne, se hace igual a nosotros, siendo Dios. Bueno, este es el misterio, uno de los misterios más grandes, ¿verdad? O por lo menos demasiado importante, ¿verdad? Todos están en relación, ¿verdad? Todos los misterios. Claro que nosotros decimos siempre, dentro del plan de salvación, que al final de cuentas el misterio principal siempre será el de la resurrección. Atención, el de la resurrección es el misterio central de la vida cristiana. Pero para llegar justamente a la resurrección, nosotros hacemos todo un proceso, ¿verdad? Y dentro de eso vamos necesitando de estos otros misterios. Entonces todo está relacionado. Los padres de la iglesia hacían una síntesis espectacular y que hoy nos puede servir muy bien, ¿verdad? Para entender mejor todo este camino que hacemos y que hemos leído aquí, incluso ya como una, diríamos, una reflexión muy profunda del libro de los Proverbios, ¿verdad? Los padres de la iglesia decían, Jesús nació en Belén para morir, muere en la cruz para resucitar, resucita para subir al cielo, la ascensión, que hace 15 días hemos celebrado, y después dice, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo. Entonces, estos elementos a nosotros nos hacen entender, como los padres de la iglesia hacen esta síntesis, que la centralidad de nuevo se va a basar, o mejor dicho, se basa en todos estos elementos de los misterios de nuestra fe, de nuestra vida, pero que después tiene como resultado, ¿qué cosa? La fuerza de la iglesia, la fuerza de cada uno de nosotros, la fuerza del cajal, de la comunidad que ahora tenemos que actuar y tenemos que hacerlo presente, o sea, a Dios, tenemos que hacerlo presente en nuestra propia vida. Y bueno, eso mismo entonces es lo que esta primera lectura también nos va presentando, ¿verdad? Como que diciendo que Dios siempre estuvo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando en todo momento, pero en cada etapa tiene una misión específica. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia, es decir, estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Muchos de los estudiosos incluso, y esto es muy interesante, leyendo desde Hechos de los Apóstoles y de este misterio también del Espíritu Santo de Pentecostés, leen incluso lo que en el Vaticano II se escribe. Este documento maravilloso, ¿verdad?, que abre a la iglesia y dice, es el tiempo del Espíritu Santo. Nos habla del tiempo del Espíritu Santo y no están equivocados, porque justamente ahora es el tiempo de la iglesia, es el tiempo nuestro. Somos nosotros quienes tenemos que hacer presente a Dios en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En su homilía diaria en Casa Santa Marta, el Papa reflexionó sobre la relación de cada cristiano con Dios. Dijo que para que sea verdadera no deben entrometerse los intereses, sino la confianza. Ma nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre. Anche parlando col Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore, no? La cosa non va lì, non va per quella strada. No, Signore, se tu mi fai questo, io ti darò questo. No. No, io faccio questa promessa, ma questo mi allarga il cuore per ricevere quello che è lì, gratuito per noi. Questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi a averlo con gli altri. El Papa advirtió a los cristianos de que no usen al prójimo y que ayuden gratis en lugar de enriquecerse con las gracias de Dios. Gratis avete ricevuto. El Vaticano cuestiona la ideología de género en un nuevo documento para padres y educadores. Se llama Varón y Mujer los creó,
para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación y lo ha publicado la Congregación para la Educación Católica. El documento distingue entre ideología de género, que busca imponerse como un pensamiento único, y las investigaciones que profundizan sobre cómo se vive la diferencia sexual en las culturas. El Vaticano critica la ideología, pues no se abre al diálogo, pero dice que con las investigaciones honestas comparte algunas conclusiones. Por ejemplo, le reconoce el mérito de luchar contra cualquier expresión de injusta discriminación, también la debida a tendencia afectiva. Pero insiste en que no se puede dejar la identidad masculina o femenina en manos de la subjetividad. Dice que presentar una sociedad sin diferencias de sexo es irreal y que no tiene base biológica. También advierte de que la utopía de lo neutro vacía el concepto de familia, donde la comparación con la madre y el padre facilita al niño la elaboración de su propia identidad. El texto también pide a educadores católicos y universidades que se preparen bien en este campo y lanza un llamamiento a los gobiernos a la reflexión. Dice que un Estado democrático no puede reducir la propuesta educativa a un solo pensamiento, en un asunto tan delicado que toca la visión fundamental de la naturaleza humana y el derecho natural de los padres a tener una opción de educación libre que esté de acuerdo con la dignidad de la persona humana. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñandeyara Ñe'e. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñandeyara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñandeyara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos.
todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Nuestra reflexión en el día de hoy, en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas, tres manifestaciones, es lo que nosotros entendemos en la teología dentro de este plan de la salvación, ¿verdad?, que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Este plan que Dios inicia, ¿desde dónde? Bueno, el primer plan que Dios tiene es justamente la creación del hombre. Comenzamos así, imagen y semejanza suya, el primer gran regalo que hemos recibido. Lastimosamente el hombre después cae en el pecado al no saber utilizar su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. Entonces el famoso Génesis capítulo 3 versículo 5, ¿verdad?, en que el hombre al no saberlo utilizar, ¿verdad?, su propia capacidad de estos dones tan lindos que Dios nos ha regalado, Génesis 3:5 nos dice que nosotros queremos ser como dioses, es decir, prescindir de Dios, ser autosuficientes. A Pepe Coñe, bueno, entonces toda esta historia de la salvación, ¿verdad?, donde Dios va actuando, ahí está el Padre que acompaña a su pueblo, forma un pueblo para que sea modelo justamente y a través de este pueblo se pueda erradicar, sacar el mal, afrontar el mal. Y esto llega, ¿verdad?, dentro de nuestro plan de salvación con este máximo amor de Dios que se encarna, Dios mismo que entra y se manifiesta ahora en la persona de Jesús de Nazaret, la encarnación. Principalmente lo encontramos mejor aún narrado en San Juan capítulo 1 versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, puso su morada, su carpa en medio de nosotros, ¿verdad?, del misterio de la encarnación. Y ahí entonces tenemos todo el tiempo de Jesús que pasa entre nosotros, Dios mismo que está en medio de nosotros y nos redime, nos salva por medio de la cruz, por ese Viernes Santo, pero que después llega a la explosión de la resurrección, el misterio principal de nuestra fe. Pero después sabemos que Jesús de su resurrección aparece, está, acompaña a pesar de las dudas, las dificultades, que se encuentra, ¿verdad?, con nosotros, es decir, con sus discípulos. Él a medias, Jesús de nuevo que se presenta, ya resucitado, nos da la fuerza, el entusiasmo para seguir adelante y no quedarnos ahí. Y bueno, ahí entonces sube al cielo, pero nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa, es el tiempo de Dios Espíritu Santo, que actúa. Y entonces ese Paráclito somos nosotros prácticamente. Es la fuerza del Espíritu que actúa
en el mundo, pero a través de nosotros. Y bueno, esta segunda lectura que nosotros encontramos en esta solemnidad de la Santísima Trinidad es del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5 justamente. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primer elemento. Hemos recibido la justificación, es decir, la resurrección, la muerte, pasión, muerte, resurrección de Cristo. Esta es la justificación. La acción, como yo les estaba diciendo, de Dios Hijo. Dios Padre que envía a su Hijo, que se encarna y justamente nos redime, nos salva. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso, ahí está, hemos obtenido el acceso a esta gracia. Hamba Épico dice entonces el acceso a esta gracia. ¿Quién es esta gracia? Es Dios mismo. Dios mismo entonces que nos vuelve a dignificar, nos devuelve entonces nuestra condición de hijos suyos. Aquello que hemos perdido por causa del pecado. Es decir, aquello que nosotros mismos en nuestra libertad hemos rechazado, ¿verdad? Porque dijimos, entonces, ¿qué venían de Yara? Eso quiere decir prescindir de Dios. Eso quiere decir querer ser iguales a Dios. Querer ser iguales a Dios no quiere decir que yo, no sé, me miro en el espejo y yo soy igual a Dios, no sé, o me maquillo como Dios. No, vean ahí, ser igual a Dios, ¿verdad? Ser igual a Dios significa en el sentido teológico, lo que la Biblia nos quiere enseñar, significa que vos prescindís de Dios. Tus actitudes y tus formas, nuestra forma de vivir es como si fuésemos nosotros dioses. Leí la Biblia, en nuestra religión, relación con los demás, nosotros no nos centramos principalmente y no entendemos ni quiénes somos nosotros. El hombre es un ser que está en relación, pero en relación con lo trascendente, apeago dicen a Dios. Pero la religión no es solamente Dios. La religión es también en relación con tus hermanos, y con tus hijos. ¿O está en relación o no está en relación con ellos? Claro que sí. Sin ellos con nosotros no podemos lo vivir. Para nacerlo ya necesitamos estar en relación, ¿verdad? Nacimos de nuestra mamá, de nuestro papá, gracias a ellos. Es una relación directa, dependencia directa de ellos. A ver, ya acá lo mismo en relación directa con tu mamá, de Mocambú, buscando la titija, bebé, peixe ya acá en relación directa, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos creciendo, ¿viste? Relación con los demás. Después se va abriendo ese círculo con tu sociedad, con tu mundo. Entonces hay que darse cuenta, esa peana, allá esa cuava, que la conversión del corazón y de la vida siempre tiene que apuntar hacia quién. Tiene que apuntar hacia la sociedad, hacia la comunidad. No podemos ser egoístas y pensar que somos nosotros solo cuatijaños, ñandente, ñañembotico, no, en relación con los demás. En relación contigo mismo también. Eso quiere decir religión, yo por dentro. La vez pasada alguien que estaba preguntando si esto de rezar en lo secreto, ¿verdad? O rezar en comunidad. No hay ninguna dicotomía, no hay ninguna separación. Está en relación también. En la medida en que entramos en nosotros mismos, ciertamente que después, y nos comprendemos y nos conocemos a nosotros mismos, después vamos a dar lo mejor de nosotros para la sociedad y para el mundo, para tu comunidad, para tu familia. Y después, en relación con la naturaleza, nosotros estamos como un puntito dentro de toda esta naturaleza. Yo respiro el aire del mundo. Yo vivo pisando el suelo, la tierra. Estoy aquí porque existe la gravedad y no estoy volando, no sé, por los aires, etcétera, etcétera. Bueno, hay miles de cosas que podemos decir sobre esto que nos llama a la reflexión y nos hace entender, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo aquí, eso es lo que te está diciendo aquí. Nosotros entonces entramos en esta salvación por medio de Jesucristo que nos devuelve esta condición, ser capaces de volver a entrar y recuperar nuestra propia dignidad. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia. Esa es la gracia en la que estamos. Y nos gloriamos quiere decir que recuperamos nuestra dignidad, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nosotros queremos ser felices. Eso es lo que quiere decir la gloria de Dios. La esperanza de realizarnos como familia Manapi con Deremenda,
vas a ser infeliz. ¿No infeliz? Digo, no, yo me caso, vivo. Justamente ¿para qué cosa? Esperamos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Dónde lo vas a alcanzar? Allí. Nos gloriamos también en las tribulaciones. Recuerden que siempre vamos a tener problemas allí. Pero que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud, te va probando, ¿verdad? La virtud te da esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí para Ñande Yara Ñe'e. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yara Ñe'e, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yara Ñe'e con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e.
Queridos hermanos, estamos volviendo a nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Reflexionamos siempre sobre la palabra del Señor, reflexionamos siempre desde la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio. En este tercer bloque queremos hablar de lo que nos dice la palabra de Dios desde el Evangelio de San Juan. Estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice el capítulo 16 de San Juan, versículo 12 al 15? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con todas ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la plena verdad. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío y los anunciará. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, estamos celebrando, ¿verdad? Decíamos la Santísima Trinidad, que es tan importante entender que es la manifestación de Dios, es la acción de Dios en el mundo, es la acción de Dios en nuestra sociedad, en nuestra vida. Un Dios Padre que nos ama en su gran misericordia, que crea al hombre, que crea al mundo, nos pone todo a disposición. Y esto es por el gran amor. Desde ahí nosotros entendemos toda la creación, la existencia nuestra es por amor de Dios. Es un llamado, esta es una vocación, es un vocare. Güero sapucaya lleva ñande yara ñande noi, añande moico ave, amaraña de moico ave. Quiere decir que hay una misión específica. Pero es ahí donde entendemos la acción de Dios Padre. Es una acción misericordiosa y amorosa en primer lugar. Pero después, dentro de ese plan de salvación que estuvimos hablando anteriormente, nos da a entender que ante la debilidad y la flaqueza nuestra del hombre que prescinde de Dios o quiere considerarse como si fuese Dios y por lo tanto de ahí viene como consecuencia el prescindir de Dios, sin embargo, entonces no, sino que Dios mismo de nuevo sale a nuestro encuentro, nos acompaña, busca verdaderamente que a través de este pueblo que Él elige en Abraham, va formando su propio pueblo, es para que nosotros podamos restablecer esa alianza que se había cortado con el Señor. Y bueno, en este camino entonces después llega lo más importante, que es la misma encarnación, ¿verdad? Dios Hijo, que entra, se encarna, se anonada, kenosis decíamos, pero con una función específica, Dios Hijo, entonces de nuestra salvación y redención. Este es el misterio central dentro de esta solemnidad que estamos celebrando, conocer cuál es la función de Dios Hijo, redención, salvación, pasión, muerte y resurrección. Ahí está el centro y el caracú de nuestra historia, de nuestra salvación. Y después desde ahí, una vez que somos redimidos, ahora el Señor nos da el empuje, el espaldarazo y nos dice, bueno, el Espíritu Santo. Aquí está. Y aquí se centra más o menos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden ustedes cargar con ella por ahora. Cuando venga Él, ahí está, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Entonces es la acción del Espíritu Santo. En cuanto la segunda lectura nos estaba hablando de la redención, de la salvación, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, como hemos mirado en una forma mucho más profunda, ¿verdad? Y sin embargo, en esa primera lectura de los Proverbios, nos habla de un Dios que crea, un Dios que nos recuerda su acción creadora con la formación del mundo, con la formación de todo lo que existe. Dios Padre, primera lectura, Dios Hijo, entonces como Redentor, segunda lectura, y ahora que nos habla y se centra principalmente en este Evangelio con la acción del Espíritu Santo. Hapeaje iñande la acción del Espíritu Santo omba apo anga ñande pupe.
Hañandela yeyapota ajina con apeñan de yararen viapó. A que vea. Somos los alter Christi, decían los padres de la iglesia. Cuando Él venga, es decir, cuando venga a nosotros, el espíritu de la verdad, el espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad plena. Les guiará. Es decir, que ñande yara vio guatata ñande viaje ñande rajata hasta la plenitud, ¿verdad?, de esta verdad. Pues lo que hable no será suyo. Aquí te vuelve a hacer entonces una síntesis, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo no es que viene e inventa cosas suyas, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablará de lo que oye, hablará de lo que oye. El amor profundo de un Dios misericordioso, de un Dios que envía a su Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, y ahora el Dios Espíritu que actúa en nosotros, que oye, y les va a comunicar lo que está por venir. Es decir, en esta acción misericordiosa y amorosa de Dios, nosotros vivimos lo que justamente como comunidad Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, como una función específica. ¿Hacer qué cosa? Hacer presente la vida de Dios. Upeala o esto es lo que está por venir. La acción entonces del Espíritu Santo que trabaja en nosotros para tener una sociedad justa, una sociedad nueva, un Paraguay que valga la pena, una familia que cambie en sus criterios y en sus valores. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Y desde aquí, en la medida en que nosotros vamos entendiendo lo que el Señor nos regala, ¿verdad? Y ahí por último termina nuestro evangelio que es tan hermoso. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Recibirá de mí lo que les irá comunicando. Aquí entonces es la fuerza, es la acción de las tres personas con sus manifestaciones, pero siempre un solo Dios que actúa en la vida de su comunidad. Él me glorificará porque recibirá de mí, recibirá. No viene entonces por su cuenta, solo, como un cuatijaeño, no. Es la misma acción de Dios Padre, pero que se manifiesta ahora y que quiere trabajar a través de nosotros, a través de la comunidad. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío, dice Jesús, y les va a anunciar a ustedes. ¿Y cómo entonces lo va a anunciar? Porque Jesús también vino a revelar al Padre. Ahora el Espíritu Santo toma de lo mío, dice Jesús, o sea, el Espíritu Santo toma de Jesús, de Dios Hijo, que revela a Dios Padre y entonces nos los comunica a nosotros. Comunicarnos a nosotros quiere decir que entonces de comunidad. Y así entonces, queridos amigos, queridos hermanos, volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. San Juan dice que sí para Ñande Yarañe. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos.
Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Génesis 3:22, cuando Dios dice: resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Esa expresión nosotros, ¿se estaría refiriendo ya a la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento? Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora entramos en este segmento Ñandeyara Ñe'e Responde. Ante esta pregunta que hemos recibido, ¿verdad? Si cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el autor sagrado en su escritura pone, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o siempre en plural se le pone a la figura de Dios hablando, si esto se refiere ya a la Santísima Trinidad. Nosotros hemos dicho en otras oportunidades, pero así de paso nada más, no en una forma específica como lo queremos hacer ahora, no se refiere directamente a la Santísima Trinidad, no se refiere directamente, no habla directamente de la Santísima Trinidad como tal.
Pero nosotros sabemos y decimos siempre que este es un libro teológico, es decir, la Biblia es teología, no es un libro de historia, no es un libro de historia. Incluso cuando se utilizan estos géneros literarios, se llaman géneros literarios, donde por ejemplo dice que Dios camina, Dios que habla, la serpiente que habla, en fin, muchas otras cosas que nosotros encontramos, ¿verdad? En la Biblia, no significa que tenemos que tomarlo así al pie de la letra en forma literal, lo que encontramos aquí, sino que tenemos que entender lo que significan los géneros literarios. Ahora, cuando el autor sagrado insiste, por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o en este capítulo y versículo que está diciendo el 3:22 del Génesis, cuando Dios justamente dice también, no sea que el hombre venga contra nosotros y conozca lo nuestro, ¿verdad? Entonces es como si Dios aquí apareciese en plural. Muchas explicaciones también tenemos con respecto a esto. Los biblistas, los estudiosos, nos explican de una o de otra manera. Pero lo importante tenemos que recordar y tenemos que poner como base que cuando se utiliza el plural aquí y cuando Dios está hablando, Elohim, ese es un plural de la palabra del nombre El, el Dios El. El sería entonces en singular, El, que significa Dios, ¿verdad? Y Elohim significa dioses. Ahora, mucho, como le estaba diciendo, se ha escrito sobre esto para decir, ¿será que esto eran muchos dioses? ¿Será que esto se está refiriendo entonces a problemas del politeísmo? ¿Será que Israel era politeísta? En fin, se ha pensado un poco de todo porque no hay una explicación así directamente que después te digan era por esto o por aquello, sino que son los estudios bíblicos, son los estudios que están haciendo los especialistas y en las comparaciones, ¿verdad? Entrando, como yo siempre les suelo decir, con las ciencias auxiliares, es que se procura dar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta más centrada? La respuesta más centrada es entendiendo desde el estilo de religión que es el judaísmo. El judaísmo tenemos que recordar que es una religión comunitaria. Es una religión que se centra en la comunidad. Entonces, desde aquí ahora podemos ir mirando cada vez que encontramos a un Dios, a Elohim, que comienza a hablar y habla siempre en plural, ¿verdad? En este caso, como en muchas otras oportunidades, no es la primera vez que me están preguntando esto, ¿verdad? Y me dice, sobre todo los que más preguntan son de Génesis 1:26, ¿verdad? Cuando te dice, ¿por qué Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿viste? Es que llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué dice Dios? Si Dios ahí está creando, está solo, digamos, está solo. Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no. Y aquí sobre todo se insiste mucho, ¿verdad? En la Escritura, en el sentido comunitario, Es decir, Dios es comunidad, eso es lo que quiere decir. No se está refiriendo directamente a el sentido, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad como concepto teológico solamente aparece posteriormente en la reflexión de los padres de la Iglesia. Entonces ya estamos mucho después, ¿verdad?, ya en el Nuevo Testamento. Incluso ya se escriben todos los evangelios, ya tenemos a Pablo, evidentemente, tenemos las cartas católicas y así también en el Apocalipsis, y así van apareciendo. Y después, desde aquí, en esa reflexión teológica que van mirando desde cómo se escriben los evangelios, por ejemplo, Lucas o Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que hablamos en un momento cómo Lucas insiste mucho más en el tiempo de Dios Padre, en el tiempo de Dios Hijo, en el tiempo de Dios Espíritu Santo? Eso entonces hace que la reflexión teológica vaya entrando y se llegue a esta definición de la Santísima Trinidad. Nosotros, cuando celebramos a la Santísima Trinidad, estamos en realidad celebrando a un solo Dios en su manifestación bíblica, porque eso es lo que encontramos, ¿verdad?, bien escrito, y vamos a ir mirando algunos pasajes que nos hacen entender que la Santísima Trinidad, de cierta manera, tiene su definición bíblica
pero no con ese nombre así específico teológico, con el nombre Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se manifestó. No, en ningún momento lo vamos a encontrar en la Biblia. Pero sin embargo, es entonces el pensamiento teológico que va descubriendo cómo Dios se va revelando en la historia, en nuestra vida. El primero luego ya lo tenemos, como decimos, en la creación, ¿verdad? Cuando se narra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Aquí nosotros apuntamos mucho, ¿verdad?, al aspecto comunitario. Recuerden que cuando Israel va al exilio, lo primero que ellos reflexionan y dicen es, ¿por qué nosotros estamos en el exilio? ¿Por qué hemos perdido todo? Y aquí entonces la responsabilidad dentro de esa famosa, ¿verdad?, y la central de todas las teologías, que es la teología de la retribución. Nosotros hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a devolver todo. Es la retribución, ¿verdad? Es la teología de la retribución. Entonces nosotros volvemos a pensar y volvemos a decir, aquí el autor sagrado, ¿por qué nosotros estamos aquí? Nosotros estamos aquí porque como pueblo, como comunidad, nosotros hemos pecado. Nañaño entendéiguri. Entonces, nañaño entendeiru vive, entonces opeare la ñaimeña inacoabe. Y entonces bajamos un poco la caña en forma tajante y decimos, nosotros tenemos que verdaderamente vivir como comunidad. ¿Y por qué tenemos que vivir comunidad? ¿Quién te dijo que tenemos que...? Yo puedo ser un cuatejaño, yo puedo hacer mi vida independientemente de cualquiera, a mí no me interesan los otros. No, Señor, te dice. Fíjate que Dios es comunidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces te está diciendo que Dios es comunidad, que Dios no es un cuatijaño. Y desde ahí entonces viene la elucubración, ¿verdad? Que después nosotros lo vamos entendiendo como la Santísima Trinidad, pero una reflexión posterior. Vamos descubriendo entonces la acción de Dios Padre, la acción de Dios Hijo y después la acción de Dios Espíritu Santo. Pero el autor sagrado aquí en Génesis, en 1.26 o en el 3.22, como nos hacía la pregunta, no quiere o no te está absolutamente insistiendo, porque para ellos no existía el concepto todavía de Santísima Trinidad, sino que es el concepto de comunidad. Y bueno, la comunidad de cierta manera es la Santísima Trinidad. Pero sobre todo, como yo les estaba diciendo, si nosotros fuimos al exilio es porque nosotros no nos entendimos como comunidad. Por eso es que ellos insisten mucho en el aspecto comunitario, en el aspecto de que tenemos que caminar juntos y donde cada uno de nosotros tiene que dar su grano de arena y en forma comunitaria, no que cada uno haga lo suyo. Porque si yo hago lo mío, yo después hago que toda la comunidad sufra. Cuando yo me voy por mi cuenta y me desentiendo de lo demás, hago que la comunidad sufra. Entonces la comunidad ideal, ¿verdad? Como después vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles también, ¿verdad? Capítulo 2, del 42 al 47 y también capítulo 4, ahí al final. Cuando se habla de una comunidad ideal, siempre tiene como fundamento y como base la presencia de un Dios, ¿verdad? Y por eso pone Elohim y después pone el verbo hagamos, es decir, un Dios que es comunidad. Después también nosotros encontramos en la teofanía de Mambré, encontramos otro también donde aparece incluso Dios, ¿verdad? Bajo 3 personajes que van a visitar a Abraham. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque el hecho de que Dios aparece aquí, pero en la figura de 3 personajes que visitan, después quedan solamente 2 personajes y después al final queda uno solo. ¿Cómo es eso? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Primero aparecen 3 personajes, después quedan solamente 2 y después al final, ya en ese diálogo directo de Abraham con Dios, ¿verdad? Cuando le va contando y le va diciendo que mira que voy a destruir Sodoma, etcétera, etcétera, porque yo portaba ahí y le dice, pero si encontrar 50 justos y tal vez hayan 40 justos y tal vez hayan también ahí, no sé, 30 justos, ahí ya hay un diálogo simplemente con un Dios solo, ¿verdad? O sea, un personaje solo que está hablando, ¿verdad? Con Abraham. Después también nosotros encontramos en Isaías, en el capítulo 6, ¿verdad? De este libro, que nos narra la visión que tiene el profeta acerca de su propia vocación.
Y aquí hay dos alusiones a la Santísima Trinidad, dos alusiones. Nunca utilizan la palabra Santísima Trinidad, pero sí habla de los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿A quién? ¿Y quién irá de parte nuestra? Hay que ver. ¿Quién irá de parte nuestra? Entonces, ahí mandé. ¿Por qué te dice anagnu, nosotros? ¿Quién va a ir de parte de nosotros? Anagnu, en plural. ¿Por qué no dice ani? ¿Quién va a ir de parte mía? Ani, ¿verdad? ¿Por qué tiene que decir de parte de nosotros? El anagnu, ¿verdad? En plural. En el 6.8 dice, ahí encontramos eso. También después encontramos en el Nuevo Testamento, ciertamente, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, ya sabemos, no te habla específicamente tampoco de la Santísima Trinidad. Pero claro, con la encarnación nosotros ya sabemos, porque Juan directamente dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, ¿viste? Ya te va especificando mucho más la encarnación. Entonces el Hijo que se encarna. Después el bautismo de Jesús, también se abre el cielo, ¿verdad? Nos dice allí, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Y qué es lo que viene? Y justamente viene el Espíritu Santo en forma, el Espíritu en forma de paloma que baja, ¿viste? Entonces aquí tenemos Dios Padre que habla, Dios Hijo que recibe el Espíritu Santo, Aquí hay tres elementos muy interesantes. La transfiguración, lo mismo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. El Espíritu Santo está representado en la nube, ¿verdad? Que cubre tanto a Jesús, a Moisés, a Elías. Es la presencia entonces de un Dios Padre que habla, un Dios Hijo que es consagrado, escúchenle, y un Dios Espíritu Santo que cubre, ¿verdad? Esa montaña y le cubre ahí a los tres personajes, Elías, Moisés, Jesús en el centro. En la ascensión la misma cosa, en ese momento en que vayan, hagan discípulos, ¿verdad? Por todas partes, bautizándoles en qué dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vuelve a aparecer. O sea que el Nuevo Testamento ya es un poco más explícito, ¿verdad? Después, San Pablo, cada vez que se despide, San Pablo nos habla mucho más directamente de las tres personas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ¿viste? Te habla directamente. Pablo te dice este saludo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, el amor del Padre, de Jesucristo también, ¿verdad? Que nos redime. Y así, la gracia de Jesucristo. Y después en el Apocalipsis también encontramos, este otro, que se hace referencia a la Santísima Trinidad. 3 veces santo, ¿verdad? San Juan contempla a los 4 vivientes que repiten sin descanso, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4:8. Bueno, así entonces, ante esta pregunta que estaban diciendo, ¿en el Antiguo Testamento se refiere directamente a la Santísima Trinidad? No se refiere directamente a la Santísima Trinidad, pero son los elementos, las citaciones básicas que nosotros podemos ir encontrando durante todo el proceso y el desarrollo del pensamiento bíblico, del pensamiento también teológico. El pensamiento teológico como tal solamente lo vamos a encontrar en los padres de la Iglesia, que en un momento directo nos van a hablar de la Santísima Trinidad. No nos hablan con esa palabra Santísima Trinidad, pero sí nos hablan, por lo menos tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, de las acciones de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y así entonces vamos concluyendo este día de hoy nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y así les imparto la bendición del Señor, que nos quiere mucho, que nos ama mucho y sobre todo que se manifiesta como un Dios Padre misericordioso, un Hijo que nos redime y que nos salva, y sobre todo un Dios que es fuerza del Espíritu Santo, que nos anima y nos empuja para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Hasta aquí Ñande Yara Ñe'e en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.